Madre mía, atención a la noticia. Tras la marcha de Sergio Pérez se nos da un bombazo informativo. Y no hablo de toda la cantidad de miles, de cientos de miles de personas que están abandonando Red Bull en las redes sociales. Hablo de este bombazo. Dueño de Red Bull pierde casi 1.000 millones de dólares por culpa de Sergio Pérez justo después de la marcha de Checo Pérez. Se nos da esta noticia. Vamos a analizar de dónde viene todo esto y lo importante que no es ya para Red Bull Racing, sino para la empresa Red Bull. Esto viene de la noticia de hace poco. El 3 de octubre, Red Bull corta las alas al dividendo a las dos familias millonarias dueñas de la empresa. Y meses después, dueño de Red Bull, tras la salida de Checo Pérez, pierde casi 1.000 millones de dólares. Lo están relacionando con la salida de Checo Pérez y tengo que decir que no es del todo cierto. Obviamente, Red Bull como marca de bebidas no depende tanto de Checo Pérez, pero lo que sí que hay que decir es que la marcha de Checo Pérez puede certificar lo que viene. Lo vamos a enseñar cómo Red Bull, pese a seguir creciendo, tiene un mercado complicado respecto a su competencia, viene de sufrir con Monster, se le están acercando marcas a las que tenía distancia antiguamente y cuidado que parece el principio del fin. Tiene que haber una reacción, pero por lo pronto ya vemos que el dueño de Red Bull pierde casi 1.000 millones de dólares, justo después de anunciarse la marcha de Sergio Checo Pérez. Vamos, Horner, para este 2025 pide otro aumento de salario, a ver si te lo dan. Bienvenida por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Quédate, disfruta y pega un mega like así de grande si crees que a Christian Horner podrían bajarle el salario en 2025. Porque madre mía, cómo se está liando y cómo se debe estar riendo Sergio Pérez, Checo. A veces parece que el camino que no debe de ser es el mejor, ¿no? Sin duda, Checo Pérez ahora estará mucho mejor que lo que estaba hace unas semanas con tanta tensión dentro de la esfera de Red Bull, ¿no? Fijaros, Red Bull, de manera rápida, menos 199.000, menos 138.000, menos 70.000, menos 8.000, menos 12.000 del día 21 al día 22, vuelve a incrementarse la barbaridad de gente que está huyendo directamente en la palabra de las redes sociales de Red Bull, que había llegado a superar los 13 millones de seguidores y actualmente tan solo tiene la triste cifra de 12.793.000. Y digo triste, entre comillas, porque obviamente ya le gustaría a mucha gente tener estos seguidores, ¿no? Pero, sin duda, para Red Bull es un momento en el que ya no crece, en el que están decreciendo y que fijaros que tiene un daily average de menos 10.000 seguidores por día. Como sigan así, en 2025 se quedan sin ni uno. Pero la noticia es esta, y como digo, la vamos a analizar bien, porque viene de hace 2 meses. Fijaros cómo está la situación, ya no solo en Red Bull Racing, sino en Red Bull en general. Cómo Red Bull podría, y llevamos ya algún vídeo que otro diciéndolo, suplicarle a Checo Pérez para que vuelva en 2026, para que vuelva a tener ese movimiento, porque sin duda esto ya no se sostiene, pero ya no por Red Bull Racing, sino que ya no se sostiene casi como marca, aunque veréis que no son tan de esto los datos como se puede aparentar, Fijaros, por primera vez en 2018 la familia de Masterseed no recibirá un pago adicional en forma de bonificación pese al aumento del 9% en las ventas netas en 2023, ¿vale? Hasta 10.600 millones de euros. Pensar que estos son datos, entiendo, de 2023, la noticia es del 2024, siempre supongo que va un año después, y fijaros que aumentaron un 9%. Los propietarios multimillonarios de Red Bull han registrado el menor pago en dividendos de los últimos 4 años. Cuidado, una consecuencia directa al aumento de los costes operativos y de la creciente competencia en el mercado estadounidense. Como os digo, no se puede achacar a Sergio Pérez lo que pase en Red Bull, pero sí que es una pieza clave porque ahora, en el momento de la historia que os voy a enseñar que está Red Bull, necesita unirse por todas, porque si no está en un puntito, en una cuerda muy floja, que es que se va a caer. Factores que limitaron el crecimiento de las ganancias de la empresa. Red Bull distribuyó un total de 810 millones de euros en dividendos y pagos relacionados entre sus dos grupos de accionistas en el 23, Mark Matersich, hijo del fundador, y la familia Jovica, ya lo sabéis, de Tailandia, que también posee una parte considerable de la misma. Este año marcó un hito importante para Red Bull.
ya que fue el primer ejercicio completo desde la muerte de su cofundador, Dietrich Mateschitz. Tras su fallecimiento, Mark Mateschitz asumió, ya sabéis, el 49% de las acciones, heredando la responsabilidad significativa en el futuro de la empresa. Sin embargo, te lo dice el diario, 2023 también supuso un cambio en las políticas de distribución de los dividendos. Por primera vez desde 2018, la familia no recibirá pagos adicionales en forma de bonificación, según lo reflejado en una resolución de accionistas. En años anteriores, Red Bull implementaba una política de distribución de dividendos prorrateados entre todos los accionistas, ¿vale? Simplemente no están haciendo esto ahora, complementando los pagos extraordinarios destinados a la compañía de Mateschitz como a Charlem Jovija, el cofundador tailandés, quien además posee un 2% de las acciones de forma individual. Desde 2020, Jovija ha recibido un pago anual fijo de 3,2 millones de euros, incluyendo el correspondiente a 2023, ¿vale? Hasta ahí todo bien. A pesar de estos cambios, la estructura de pago Red Bull sigue adhiriéndose a su estricta política de no endeudarse. Quizás por eso no son partícipes de apostar por Colapinto, ¿no? Lo que distingue dentro de la industria de la alimentación. La compañía también se mantiene hermética sobre sus operaciones internas, lo que convierte los documentos corporativos en una de las pocas fuentes de información pública sobre su situación financiera, ¿vale? No son de decir mucho las cosas, ya lo sabíamos, no nos pilla de nuevo, con el caso Horner ya lo vimos. En términos de resultados financieros, Red Bull registró un aumento de 9% en las ventas, alcanzando 10.600 millones de euros en el 23. No obstante, el crecimiento de los costes de producción y distribución tuvo un impacto en los ingresos netos, que es lo que se gana, que solo crecieron un 3,1%, pero crecieron, ¿verdad? Pero fíjate que estas grandes mega empresas, a la que ya no están creciendo, se hunden rápido, ¿no? Por eso es importante mantener todo esto, alcanzando los 1.700 millones de euros. Este crecimiento de ingresos es significativamente inferior al de 2 años anteriores, cuando las ventas superaron el 20% de incremento anual, para que veáis que vienen de un incremento de un 20 y se quedan en un 3,1. Esto antes de anunciar lo de Checo Pérez, por lo tanto la situación ya se ve que es crucialmente delicada, ¿no? El mercado estadounidense ha jugado un papel crucial. Bueno, aquí todas las cosas que han permitido que todo esto pase, obviamente que si Monster, que si no sé qué, tienen mucha competencia. El incremento de la competencia ha intensificado la presión sobre la empresa para mantener su participación en el mercado, al mismo tiempo que ha tenido que lidiar con un aumento en los costes de producción, como materias primas y logística, lo que ha limitado su capacidad para generar mayores márgenes de ganancia. Para que veáis que Red Bull está en un momento de la historia muy clave, donde está sufriendo, donde lo peor que le va es tener pérdidas a montones de seguidores y de todo, aunque sea en una rama de Red Bull Racing. Estamos hablando de Red Bull como empresa de bebidas, ¿eh? Red Bull sigue siendo un jugador dominante en el sector de las bebidas energéticas, pero los desafíos financieros y estratégicos a los que se enfrenta actualmente reflejan las tensiones inherentes a mantener un liderazgo en un mercado global cada vez más competitivo, ¿vale? Para que veáis que la situación en octubre de 2024 era complicada, y así llegamos a la última hora, que dice: dueño de Red Bull pierde casi 1.000 millones de dólares por culpa de Checo Pérez. Justo se anuncia después, pero obviamente Checo no va a tener que ver en esta pérdida de 10.000 millones, pero sí que va a tener que ver de 1.000 millones, no 10.000 millones, pero sí que va a tener en cómo afrontar una posible recuperación, que obviamente va a tener un problema. La riqueza de Mark Mateschitz registró pérdidas en la empresa de bebidas energéticas, y lo que significa esto es que en su listado anual, Bloomberg dio a conocer quiénes son las personas más ricas del mundo, donde el máximo propietario de la empresa forma parte del top 100. La fortuna suya, ¿vale?, es el dueño del 49% de Red Bull, ocupa el puesto 96 de las personas más ricas del mundo, donde su riqueza alcanza los 21.000 millones de dólares. Ojo al dato, un buen bombazo, ¿eh? Pues fijaros que en el artículo se señala que el empresario austriaco de 32 años registró pérdidas de 978 millones de dólares en la bolsa de valores, coincidiendo con la salida de Checo Pérez de la escudería. Simplemente coincidiendo, pero eso es el ejercicio anual, entiendo, ¿no? Con esto, la fortuna pasó de 21.800 a 20.900, lo que representa una reducción del 4,12%, de acuerdo con el medio especializado de finanzas, a pesar de haber vendido más de 12.100 millones de latas, obteniendo ingresos de 11.600 millones de dólares en 2023, como te he enseñado. Para que veáis que esto no depende de Checo Pérez y que están dando datos que aún no, o sea, los datos, si afectara a Checo Pérez, se vería más a lo largo. Esta debacle financiera afectó a la posición del austríaco en el ranking con los más ricos del mundo en el 24, puesto que pasó del 93 al 96, quedando por debajo del empresario estadounidense Philip Outwood, dueño de Los Ángeles King de la NHL. De acuerdo con Bloomberg, estas cifras se basaron
en el análisis de gastos, así como de dividendos, impuestos y desempeño del mercado de la bolsa de valores. Por lo tanto, en global, su fortuna, su riqueza se ve disminuida. ¿Vale? Red Bull pierde seguidores en redes sociales. Además, todo lo que te estoy explicando, como bien te dice aquí marca.com, la empresa de bebidas energéticas no solo está recibiendo un duro de golpe de la fortuna de su dueño, también de sus redes sociales, ¿no? Los aficionados de Checo han manifestado su enojo, campaña de un follow, que ya te estoy enseñando yo aquí, como directamente menos 199.000, 138.000, se bajó a la mitad, menos 70.000, se redució casi a nada, 8.000, y hoy otra vez vuelve a crecer la bola, menos 12.000. A todo esto, Red Bull, fijaros que desde el año 2004 en todo el mundo, ¿vale? En todo el mundo tiene un crecimiento que se vio estancado desde 2010 prácticamente hasta 2016 y luego comenzó a crecer. Fijaros que estamos hablando de Red Bull Racing en este caso. Esto sí que es la escudería, ¿vale? Y fijaros que el momento en el que crece Red Bull Racing es el momento, aquí podéis verlo, en el 22, donde, en el 18, perdón, 19, y aquí cuando ficha ya Checo Pérez es cuando se impulsa para arriba. Obviamente, la caída que llevaban la recuperaron con Checo Pérez. Max Verstappen, con lo que hizo en 2021, también todo esto ayudó, obviamente, pero se nota que fue con la entrada de Checo Pérez cuando se revolucionó todo, ¿no? Creo que la primera victoria que estuve yo en Montmeló de Verstappen fue en 2016, podéis verla aquí, se tira aquí la línea baja hasta que luego sube cuando Checo, ¿no? Obviamente en México estamos hablando de un interés de 25, Rusia 1, Brasil 6, Argentina 6, Canadá 8, obviamente en México es de lo que más, Australia 31, Austria 67 y Holanda 100, ¿vale? Para que veáis que de Holanda se tiene bastante bien lo de Red Bull Racing. ¿Qué más podemos ver, no? Pues podemos ver, por ejemplo, en vez de Worldwide, podemos poner aquí México, ¿vale? Y podemos ver que si ponemos México hasta el presente, ha habido, coincide con la crecida de Red Bull Racing, o sea, es lo mismo, pero fijaros que desde 2022 ya hay una pérdida, en 2023 y 2024 ya no se interesan tanto en la Fórmula 1, aquí lo podéis ver por estados en México, lo que más en Querétaro, en Campeche. Podemos ver aquí en Baja California, un saludo a todos, porque de todas esas partes hay maniáticos. En Aguascalientes, ¿vale? Jalisco 65. Podemos ver que el interés desde 2022, 2023 ya no fue lo mismo, 2024 y ahora hay un interés muy grande porque fue la salida de Checo. Pero obviamente esto ahora va a caer a donde estaba antes, a límites ridículos. Pero esto es Red Bull Racing, ¿vale? Esto no es la empresa madre, que es lo que estamos hablando de este análisis que estamos haciendo de la economía, ¿no? Pero si miramos Red Bull en general, desde el 2004 y Worldwide, que es en todo el mundo, vemos cómo se mantiene bastante estable el crecimiento, yendo desde unos 13 en 2008 aproximadamente hacia llegar en 2014 a 24, esto es un número de 0 a 100, un 24%, ponle, como quieras mirarlo, que llegó, veis que hace como subida un poco, ¿no? Y aquí ya hace bajada, ¿verdad? Pues fijaros que la bajada se para justamente cuando llegamos a 2020, 2021, también coincide con lo de Checo Pérez. ¿Será casualidad? No será casualidad, pero parece que Checo podría influir más de lo que parece en Red Bull. O no, no lo sabemos. Pero fijaros que en los últimos meses va fuerte Red Bull. Está en cuanto a que ha recuperado la tendencia. Y los últimos años, diríamos desde que llegó Checo Pérez, la cosa es, ahora que se va a ir Checo Pérez, ¿otra vez va a volver a estar en decrecimiento como llevaba desde 2014? Pues habrá que verlo. Pero aquí, por ejemplo, Holanda, Austria está el primero, Holanda tal, pero aquí no vemos, por ejemplo, entre las primeras posiciones a México. Por lo tanto, en principio, no debería de afectar tanto esto y no debería de ser, debería ser simplemente una coincidencia que suba cuando está Checo Pérez en Red Bull. Pero hay más cosas. Si tú pones Monster y lo comparas con Monster, obviamente Monster es monstruo en inglés, obviamente pueden buscarlo por otras cosas, es evidente, pero fijaros cómo hasta 2013, cómo va subiendo, y en 2013 entra en una decadencia grande, pero igualmente está en unos límites bastante fuertes, fuera de lo común, comparado con Red Bull. Parece como que les ha comido un poco la tostada. Si es así, o hay que tener en cuenta también que Monster es una palabra que lo buscan de otras maneras. Por eso vamos a analizar con otras cosas. Fijaros Monster que arriba está, lo vamos a quitar y vamos a dejar a Coca-Cola y Pepsi, que son dos marcas que sí que sabemos que buscan, es decir, que las buscan por ese nombre. Pepsi no es una ciudad, Coca-Cola no es un animal y Red Bull no es otra cosa, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, ¿vale?, cómo Red Bull ha ido subiendo y la tendencia es buena, pero fijaros que está en un momento clave. Fijaros cómo Coca-Cola está por encima
aún y poco de Red Bull. 36-32, en el momento en el que están recortando toda la distancia Coca-Cola, que es una marca gigantesca de toda la vida, competencia de Red Bull. Y fijaros cómo la diferencia entre la línea roja y la azul se va haciendo más pequeña, parece las líneas del Mundial entre Verstappen y Norris, ¿no? Se hace más pequeña, pero parece Red Bull Norris, ¿no? Que cuando se acerca, ahora todo parece que se puede volver a separar. ¿Por qué? Porque Red Bull parece que no está haciendo las cosas bien. Pero fijaros lo que yo quería decir. En el momento importante en el que se da la salida de Sergio Pérez del equipo Red Bull, qué delicado, qué momento en el que, por ejemplo, Pepsi, que estaba por encima en 2004, consiguieron equilibrarlo en 2009, consiguieron superar Red Bull a Pepsi en el año 2020-21, estamos hablando de Google Trends, la tendencia de la gente, y fijaros que ahora está por encima, pero que de golpe Pepsi podría volver a entrar en la competición, ¿no? Aquí, viendo el average, podemos ver que Red Bull tiene un average de 20, Coca-Cola tiene un average de 39 y Pepsi tiene un average de 21. Si vemos las localidades, vemos como en América, ¿vale? En América están mucho más por la Pepsi, por decirlo de alguna manera, en Norteamérica. Y en Sudamérica están más por la Coca-Cola, como por ejemplo en España, ¿no? Y fijaros que Red Bull simplemente destaca en Austria. ¿Veis el país? Lo azul. Lo azul, aquí que podéis ver en el mapa mundi, lo azul que veis es Red Bull. Pepsi se ve mucho más el amarillo, Coca-Cola está en casi todos los países, Red Bull solo te gana, para que podáis ver, en Austria. Y yo creo que Helmut Marko cada día dando a actualizar para cobrar más dinero, no lo entiendo, es una broma obviamente, ¿eh? Pero me entendéis que aquí está habiendo momentos claves en la historia donde Red Bull está compitiendo con marcas que directamente podrían ganarle la tostada. Fijaros Monster cómo viene entrando en la Fórmula 1, etcétera. Estamos ante un momento súper delicado de Red Bull donde todo esto podría entrar en un punto de inflexión con una caída que ya la están anunciando a través de noticias, como te he enseñado, corta las alas con los dividendos y encima pierde 1.000 millones el propietario. Todo esto justo en el momento de la salida de Checo Pérez, con las redes sociales ardiendo, cientos de miles de personas dejando las redes sociales de Red Bull en síntoma de protesta por lo que le han hecho a Checo Pérez. Y fijaros que donde tendrían que tener más visibilidad en América, no tienen. Al menos si ponemos el worldwide. Interesante será, en vez de 2004, por ejemplo, poner los últimos 5 años. Si vemos los últimos 5 años, sí que vemos que Red Bull tampoco. Es que tampoco, fijaros, sigue saliendo Austria, Taiwán, Holanda, Alemania, Switzerland. Fijaros dónde está todo eso, ¿no? Y fijaros, por ejemplo, en México, cómo tenemos 19% de Red Bull, 62% de Coca-Cola y 19% de Pepsi. Todo esto, obviamente, va a seguir decayendo y con Pepsi en México ya va a caer. ¿Os dais cuenta, no? Por ejemplo. Momentos complicados para Red Bull, sin duda la salida de Sergio Pérez está afectando tanto en las redes sociales como económicamente. Un momento complicado, Marc Mateschitz, quién sabe si tienen que volver, que tendrán que volver a contar con los servicios de Sergio Pérez. Sin duda por eso, ahora entendemos por qué han querido tanto mantener a Checo Pérez haciendo exhibiciones. Es muy importante porque la parte económica, ya no de Red Bull Racing como te he enseñado, sino de Red Bull en general, está temblando. Checo Pérez riéndose, viendo todo esto, diciendo: Christian Horner, ahora súbete el salario.